Dice, Moshe es reprendido por dejar de circuncidar a su hijo. Yahweh se presentó a Moshe en Midian y le ordenó, retorna a Egipto. No necesitas temer la venganza de Datán y Abiram. Ellos se han vuelto pobres y ya no son influyentes. Por consiguiente son incapaces de dañarte. Que son los que le habían dicho. ¿Quién lo puso usted, juez? Cuando Yahweh habló a Moshe, su voz se dividió en dos. Y Aarón en Egipto oyó la misma voz ordenar, ve encuentra a Moshe en el desierto. Entonces la voz de Yahweh en el mismo momento se separó en dos, le dijo una cosa a Aarón, otra a Moshe, para que se vieran en el medio. Qué interesante que diga que la voz se separó en dos, porque es como Yahweh manifestándose a través de los dos testigos. O también como primero y último, la palabra y la voz. Entonces dice, Moshe solicitó a su suegro, déjame llevar a mi esposa e hijos y partir. ¿A dónde los llevas?, preguntó Yitro. Yo quiero regresar a mis hermanos en Egipto, replicó Moshe, y ver si ellos aún están vivos. Yitro objetó, ¿por qué querrías llevarlos allí? Los Yahudim en Egipto serían felices si fueran autorizados a partir. ¿Por qué entonces quieres aumentar sus números y llevar a tu esposa e hijos allí? Los hijos de Israel eventualmente se pararán en el monte Sinai y escucharán las palabras, yo soy Yahweh, vuestro Elohei. ¿No deberían estar mis hijos allí para escuchar la proclamación celestial? Moshe contestó, tienes razón. Acordó Yitro, perdón, siempre me sucede esto, ¿no? ¿No deberían estar mis hijos allí para escuchar la proclamación celestial? Moshe contestó, tienes razón, acordó Yitro, ve en paz. Yahweh comandó a Moshe llevar consigo su bastón a Egipto, a fin de realizar milagros con él. Entonces vean cómo el bastón era necesario para los milagros. Como les dije, el bastón representa el nombre del Hijo, el nombre de Yahushua. A pesar de que el cetro pesaba 40 seah, aparentaba no tener peso cuando Moshe lo transportaba. Habría que ver cuánto es exactamente, ¿verdad? 40 seah, pero por lo que dice era súper pesado. Pero cuando Moshe lo sostenía era como si fuera de pluma. Estaba hecho de zafiro y las letras Dalet Sade, Kaf, Ain, Dalet, Shin, Bet, Aleph, Het, Bet, que es la primera letra de cada una de las plagas, la primera letra de cada una de las 10 plagas. Entonces 10 letras estaban en el cetro. Y la forma, lo que dice es, después, dice aquí, estaba hecho de zafiro y las letras que acabo de mencionar estaban grabadas en él. Aquellas eran las iniciales de las 10 plagas. Me dan ganas de escribirlo para ver si significa algo, ¿verdad? Uy, qué poderoso. Es que lo escribí como está aquí. Y aquí le ponen como unas apóstrofes entre las palabras. Son, digamos, son 10 letras separadas en 3 letras, 4 letras. Y en cada una de las separaciones hay como unas apóstrofes en el medio. Entonces como que divide la palabra. Cuando lo puse exactamente igual con las apóstrofes, no me traducía nada. Le quité las apóstrofes y lo puse como si fueran palabras normales. 3 palabras diferentes. Y lo traduce como, yo estaré en el lugar del fuego. Yo estaré en el lugar del fuego. Como sabemos, ¿verdad? El testigo como Moshe es el fuego consumidor. Y Yahweh habla del fuego consumidor, del último, y bueno, de todo lo que va a pasar en el mundo con las plagas postreras, como que va a ser como un horno de fuego. Y un horno es el lugar del fuego, es el lugar donde va el fuego. Entonces, yo estaré en el lugar del fuego, es como decir, bueno, muchas cosas, que Yahweh vendría al lugar donde nosotros estaríamos en aflicción, ¿verdad? Como el arbusto en el fuego, pero sin ser consumido. También que Él vendría como el último, el fuego consumidor. También que Él estaría con nosotros cuando pasemos por una prueba de fuego. Y con el respecto a las 10 plagas, que es lo que más está conectado, por supuesto, es como diciendo, yo seré el que traeré las plagas, que son como fuego, en el sentido de que van a probar a las personas. ¿Me explico? Entonces, qué interesante, qué bendición haberlo hecho.
Esas tres palabras se pueden traducir como yo estaré en el lugar del fuego. Y es que en inglés, bueno, lo voy a poner en español porque aquí ponen, digo lugar del fuego porque lo estaba traduciendo literalmente. No es place of fire, es fireplace. Y fireplace es como se traduce normalmente chimenea. Y obviamente, ¿verdad? La chimenea es para que salga el humo del fuego que se está ahí. Entonces, continúo. Ah, bueno, el valor numérico. 4 más 90 más 20, 114 más 70, 184 más 4, 188 más 300, 488 más 2, 490 más Aleph, 491 más Het, 499 más Bet, 501. El valor numérico 501 es el mismo valor numérico de las palabras fuerte o poderoso, casarse o apropiarse de algo, como ahora en el final, a través de las plagas que van a caer durante el ministerio de los dos testigos. Al final de eso, Yahweh se va a casar con la iglesia. Un plan, mismo valor numérico, qué curioso, ¿verdad? El plan que tiene Yahweh de las plagas. Ser recto, como la vara en la que estaban las letras. Prosperidad, felicidad, presente, regalo. Remover o quitar, ¿verdad? Que sería como el pueblo que fue removido de Egipto. Colina de Yahweh, refiriéndose al monte Sión. Y Elohim otorga. Y también sin tiempo, o no hay tiempo. Continúo. Entonces dice, también tenía grabado el nombre celestial sobre su superficie. Entonces el nombre celestial es Yahweh, que es valor numérico 26. Y ahora tengo unas ganas, no lo voy a hacer otra vez, pero si pueden ahora me acuerdan, quiero volver a sumar esto. 501 más 26, 527. Y digo eso que lo quiero volver a sumar porque Koresh es 526. Casi pego. Por uno. Entonces dije 527, ¿verdad? Sería el total con el nombre de Yahweh, que también estaba ahí. Y 527, hermano de la mañana. Mismo valor numérico. Palacio. Ya está ahí. Entonces, continúo ahora sí. Sí. Yahweh ordenó a Moshe decir a Faraón: Israel es mi hijo primogénito. Deja ir a mi hijo para que pueda servirme. Si te rehusas a dejarlo ir, yo te castigaré matando a tus hijos primogénitos. Moshe tomó a su esposa e hijos y ellos partieron. En el camino a Egipto, Yahweh envió un ángel para matar a Moshe. Como siempre, parece sorprendente, ¿verdad? Yahweh, vaya Moshe, vaya para Egipto. Se va. El ángel se tragó a Moshe hasta su milá, o sea, hasta su circuncisión. Por eso les había dicho, ¿verdad? La mitad del cuerpo ya se lo había tragado. Y Ziporá comprendió inmediatamente que él estaba siendo castigado por Yahweh por dejar de ejecutar esta misma mitzvah, este mandamiento. Moshe no había circuncidado a su hijo mayor, Gershom, como resultado de un acuerdo con su suegro Yitro. Aún después de su partida de Midian, Moshe había demorado la circuncisión de su hijo porque estaba demasiado ocupado preparando un lugar de alojamiento para su familia. Entonces, por estar pensando tanto en hacerle casa, darle lugar donde habitar a la familia, se despreocupó de lo espiritual. Vean ese ejemplo, cómo se da tanto en este mundo. Por estar pensando en lo físico,
en que, uy, ¿cómo voy a mantener a la familia? Y que esto y que el otro, se olvida de, ¿va a pasar mi familia el reino de Yahweh? Entonces se olvidó de lo espiritual, que era la circuncisión, por estar pensando en la casa. A pesar que una persona inferior a Moshe no hubiera sido castigada inmediatamente por tal demora, Yahweh fue estricto en su juicio a Moshe, que era un justo notable. ¿Se acuerdan? Como les he dicho, si tenemos si tenemos un paño blanco, completamente blanco, le cae una mancha, ya tiene una mancha, un puntito negro, cuando uno vuelve a ver el paño, la mirada se le va inmediatamente a la mancha resalta, porque el paño es blanco. Entonces, como Moshe es un justo notable, con una mancha pequeña era todo lo que llamaba la atención. Mientras que si el paño fuera todo manchado, una mancha más ni se nota. Tal vez la mancha que extra más bien hace que se vea todo un solo color, negro, negro. Entonces, una persona entre más justa sea, más apartada, más se purifique, más se espera de esa persona. Entonces, aunque otra persona impía cometa un pecado como el que uno cometiese, digamos, si uno ya recibió a Yahushua y es justo, si una persona comete un pecado pequeñito, digamos pequeñito en el sentido, no sé, no quiero llamar un pecado pequeño, en realidad, comete cualquier pecado, y mínimo en el sentido de, bueno, digamos, pongamos la circuncisión, pero es que como no vamos a poner la circuncisión de carne, digamos que alguien diga, esto va a ser bastante, ya que dije mínimo, va a ser bastante así, digamos que sean las 5:55 de la tarde, y alguien me pregunta, ¿qué hora es? Y uno dice, las 6, es una mentira. ¿Me explico? Está redondeando, es otra cosa. Pero es otra hora. Usted acaba de ver otra hora, está diciendo otra, entonces es una mentira. Ahora, alguien que pasa fornicando, adulterando, pegándole a la mujer, etcétera, son las 5:55 y él dice las 6, no le va a pasar absolutamente nada. Me explico, porque tiene tanta cosa alrededor. Pero alguien que está haciendo todo lo posible por no cometer un error y se le va una mentirita, se maja un dedo, puro. Me explico, porque tiene que recordarse, porque eso es lo que está buscando, eso es lo que le pidió al Padre, recuérdeme para no pecar, ayúdeme, ayúdeme. Entonces peca en algo, es corregido. Entonces aquí vemos igual como Moisés al ser tan apartado, un pecado que a otro Yahweh se lo hubiera permitido por un tiempo extra, que le diga, bueno, le va a dar más tiempo para que lo circuncide, haga la casa. Pero como era Moisés, no se le podía permitir eso. Y como les dije la vez pasada, no solo porque era Moisés, sino porque él iba a tener que ir a decirle al faraón, deje ir a mi pueblo, porque ustedes son unos incircuncisos. Y su propio hijo era incircunciso, entonces no tenía sentido. Uno tiene que cuidar su propia familia antes de ir a tratar de ayudar a otros. Entonces, dice, él por consiguiente comandó al ángel, ¿verdad, Yahweh?, amenazar la vida de Moshe inmediatamente por esta leve negligencia de la mitzvah. Ziporá cayó en la cuenta de otro pensamiento y exclamó, quizás porque tú te casaste conmigo que eres castigado. Vean la humildad de esta mujer, qué respeto de mujer. Aún si fuese así, yo creo que Yahweh la perdonaría solo por haberlo pensado. En el sentido que, como les digo, normalmente la gente impía le echa las culpas a todo el mundo extra de lo que ellos han hecho. Pero los justos siempre se preguntan, ¿qué habré hecho yo para que esto haya pasado? Entonces le pasa a Moisés y dice, ¿será que es por mi culpa que me casé con usted? Por usted casarse conmigo que no soy del pueblo. Quizás es porque tú te casaste conmigo que eres castigado. Ella no estaba segura de si Moshe estaba siendo atacado por el ángel a causa de que él se había casado con ella en lugar de con una muchacha que fuera yahudí de nacimiento, o por dejar de realizar el mandamiento. Ziporá tomó un cuchillo, de acuerdo con algunas opiniones, una piedra afilada, ¿verdad? Como lo leíamos aquí, decía piedra afilada.
pedernal afilado. Y eso es mi opinión, porque representa al Mesías. Es a través de Yahushua que recibimos la circuncisión. También Yahushua es la espada de doble filo, entonces, pero imagínense tomar una espada para hacer una circuncisión. Venga, no se mueva. Eunuco, al final. Dice, Ziporá tomó un pedernal afilado y circuncidó a su hijo. El malaj inmediatamente dejó libre a Moshe. Ziporá comprendió que Moshe había estado en peligro por haber descuidado el mandamiento de la circuncisión. Manifestó, cuán grande es el mandamiento de la circuncisión. Mi esposo estuvo sujeto a la pena de muerte por haber sido flojo en el cumplimiento del mandamiento. Y todos sus numerosos méritos no sirvieron para salvarlo. No obstante, ahora fue salvado a causa de la circuncisión. ¿Verdad? Nosotros debemos entender, está hablando de circuncisión espiritual en el caso de, bueno, en el caso de todo el mundo en realidad, pero nosotros que entendemos eso por Yahushua, entonces, por eso es tan grande la circuncisión. Tan grande es que nos apartemos de los deseos de la carne. Si uno sigue los deseos de la carne constantemente, todo lo que la carne le dice lo acepta, es porque no está circuncidado. Y obviamente alguien así va a ser condenado a la muerte, porque está pecando constantemente, está en la carne. ¿Cuán grande es el mandamiento de Brit Milá? Brit, ¿verdad? Pacto, Milá, circuncisión, pacto de la circuncisión. Si no fuera por este mandamiento, Yahweh no hubiera creado el cielo y la tierra. Imagínese usted. Obviamente, lo sorprendente es cuando uno lo ve según como lo ven los judíos. Ellos lo ven en la carne. Letra. Entonces, para ellos, el cielo y la tierra no hubieran sido creados si los hombres no se cortaran el prepucio. Es un poco ilógico. Pero cuando entendemos que el cielo y la tierra no hubieran sido creados a menos de que los hombres se separen de la maldad, comprensible, tiene completamente sentido. Como ya voy diciendo, yo voy a hacer la creación y voy a hacer el hombre con tal de que el hombre se porte bien. Si no, deshago todo. Pero por otro lado sería, voy a hacer la tierra, pero cuidado, no se arrancan el prepucio. De una vez. Como dice un libro, no recuerdo cuál era exactamente en este momento, pero dice, si la circuncisión de la carne valiese de algo, Yahweh haría que nazcan circuncidados. O sea, Adán hubiese salido sin prepucio. ¿Me explico? Es un poco ilógico. Sí, sí, apenas se separaron. Ay, Eva, yo tengo un trabajo. Dice entonces, otro, es equivalente a todas las misbot de la Torah combinadas. O sea, una persona se hace la circuncisión, salud, le iba a decir toda, ¿no? Una persona se hace la circuncisión y es equivalente a hacer ese mandamiento a que se hubiese hecho todos los otros mandamientos. Lo cual no tiene mucha lógica, porque la escritura dice que hay que cumplirlos todos. Con no cumplir uno, se rompió toda la Torah. Entonces, ¿cómo es que uno va a equivaler a todos? Si lo entendemos espiritualmente, sí tiene sentido. Porque la única forma de que usted cumpla los mandamientos es si se aleja del mal. Entonces, la única forma de cumplir la Torah es si nos hacemos la circuncisión. Eso es lo que estás diciendo, más o menos. En espiritual, claro. Dice, 13 pactos fueron concluidos por su causa. El castigo por descuidarla es ser cortado del pueblo, ser arrancado del pueblo. Por eso los judíos, ¿verdad? Si usted no es circuncidado, no puede ser judío. Si usted se quiere convertir al judaísmo, le hacen la circuncisión. Y hoy en día la circuncisión ni siquiera es como era antes. Entonces, si yo fuese, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo pongo? Si a mí me preguntan, lo que, no sé cómo decirlo para que no suene un poco mal, pero pensando un momento, si uno estuviese en los zapatos de Yahweh, las sandalias de Yahushua, como digo nuevamente, es
si la circuncisión fuera la de la carne, entonces yo no aceptaría una circuncisión como la que hacen hoy en día, porque hoy en día para usted convertirse lo que hacen es que le sacan una gota de sangre. En realidad no le cortan el prepucio como antes. Me imagino que a los niños sí, por supuesto, ¿verdad? Pero ya cuando una persona se va a convertir, una gotica de sangre que le salga de ahí y ya. Eso no es una circuncisión. Pero entonces, ¿verdad? Usted sabe cómo los judíos hacen las cosas, las cambian para que les vaya con la letra y como ellos lo interpretan. Entonces ellos dicen, ya está botando sangre, el pacto se cierra con sangre, ahí está. Pero como les digo, si yo me pusiera las sandalias de Yahushua, yo digo, no, ¿cómo se les ocurre a ustedes decirme que eso es una circuncisión? Salado, no entra. Circuncisión es, quítese la carne. Entonces, aún los judíos que creen en eso, lo están haciendo mal, si fuera que eso es lo correcto. Por otro lado, nosotros, ¿verdad? Entendemos que la circuncisión de carne no vale de nada si no hacemos la del espíritu. Entonces, si una persona me dice, no, hombre, vieras que a mí me circuncidaron de niño y ahora ¿qué hago? Cumplo los mandamientos. Con más razón, puesto que tiene la circuncisión. Porque está escrito, ¿verdad? Que el que se hace la circuncisión ahora tiene que cumplirlos a la fuerza. Entonces, en el caso de los que no estén circuncidados, no es necesario que lo hagan porque ahora lo que importa es la del espíritu. Entonces, que se comporten como tal. También, ¿verdad? Que la mujer, entonces ya vuelve que Sí. solo circuncidados. Si solo los circuncidados, la mujer se quedó fuera, pobrecita. Pero eso lo mandan atrás. en, Sí, cuando hacen estudios, bueno, así. ujú, ujú. Una pregunta. Los judíos, decir. Ajá. Y sí, o sea, las mujeres no se pueden hacer circuncisión. Hay pueblos donde hacen algo que ellos les llaman circuncisión, pero eso es mutilación. Entonces, si las mujeres no se pueden hacer circuncisión, están fuera. No tiene sentido. Claro, en el judaísmo se enseña que la mujer se salva con tener hijos, y es parte de lo que está escrito, eso que quede claro. Entonces ellos lo ven más como por ahí, si tiene hijos es como si se hubiera hecho, ya hubiera cumplido su parte. Pero si nos apegamos a la escritura, sería que todo el mundo tiene que hacerse la circuncisión, hombre o mujer. Y como sabemos, en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Por eso una mujer en Yahushua se puede circuncidar. Y ya todos entramos. Por otro lado, el hecho de que diga que si alguien no se hace la circuncisión es cortado del pueblo, es lo mismo. En la congregación, si una persona no se aparta de la maldad, va a ser cortada de la congregación. Dice, supera el gran mandamiento del Shabbat. Vean esto, en esto no estoy de acuerdo, ya voy a explicar por qué. Dice, puesto que el pacto es realizado aún en Shabbat. Vea cómo, porque esto sucedió con Yahushua. Yahushua les dijo, oh, ustedes que hacen mandamientos de hombres, y por cumplir el mandamiento de hombres, rompen el mandamiento de Yahweh. Yahweh fue el que mandó cumplir el Shabbat, mantener el Shabbat. Fueron los judíos los que dijeron que si se hacía que si le tocaba el octavo día, la circuncisión, y el octavo día terminaba siendo Shabbat, aún así la hacían. Entonces Yahushua les dice, ustedes por cumplir su mandamiento rompen el de Yahweh, circuncidando en sábado. La circuncisión la dejaron los padres, porque la circuncisión vino a través de Abraham. El Shabbat vino a través de la Torá. Entonces, por cumplir los mandamientos de los padres, rompen el de Yahweh. Completamente, como ahora les decía, contrario a la lógica. Entonces, para los judíos esto es así, supera el Shabbat porque ellos hacen circuncisiones en Shabbat. Pero Yahweh nunca dijo que rompieran el Shabbat para hacer la circuncisión. Entonces, qué curioso que ellos digan esto, que se puede romper el Shabbat para hacer una circuncisión, que es cortar un pedazo de carne. Pero cuando Yahushua sanaba a alguien, resucitaba a alguien un sábado, le decían, hey, estás rompiendo el Shabbat, hereje. ¿Vean? Qué ilógico. Entonces, dicen ellos, supera el gran mandamiento del Shabbat. Uno no puede entrar al Shabbat si no se hace la circuncisión, espiritualmente hablando. Entonces, usted no puede cumplir el Shabbat si no tiene la circuncisión. Quizá por eso es que ellos terminaron haciendo este mandamiento de hombres, diciendo, para que cumpla, debe hacer esto otro.
pero obviamente cuando lo vemos espiritual entendemos que estamos hablando de que para entrar al milenio de reposo, en esta vida debemos separarnos de la carne. Dice ahora, Moshe y Aarón en el palacio del faraón. Al mismo tiempo que Moshe abandonó Midian, Aarón viajó hacia él desde Egipto. Lo encontró en el monte Sinai y lo besó. ¿Quiénes son la mujer y los niños que están contigo? Aarón le preguntó. Ellos son mi esposa e hijos, contestó Moshe. ¿Y a dónde los llevas?, inquirió Aarón. A Egipto, fue la réplica. Los Yahudim que están allí están sufriendo tanto y tú quieres llevarnos más gente. Aarón exclamó. Moshe relató a Aarón que Yahweh lo había escogido como el Redentor. Aarón, lejos de sentirse celoso, se regocijó ante la grandeza de su hermano. ¡Qué bendición! Juntos viajaron a Egipto y reunieron a los ancianos, quienes eran los líderes del pueblo yahudí. El pueblo yahudí es comparado a un pájaro y sus sabios de la Torá a las alas del pájaro. Al igual que el pájaro no puede volar sin alas, así los yahudim son incapaces de elevarse a sí mismos sin el liderazgo y consejo de sus sabios de la Torá. Curioso que está escrito, ¿verdad?, que a la iglesia se le dan alas como de la gran águila. Porque los 144,000 tienen que tener la doctrina verdadera, por ende conocer la Torá. Dice, los sabios se han separado a sí mismos de los aspectos materiales de la vida. Ellos por consiguiente son capaces de elevarse sobre su generación, de este modo guiando al pueblo hacia fines espirituales. Moshe mostró las señales que le habían sido dadas para establecer la veracidad de su misión, pero los hijos de Israel creyeron en él aún antes de ser enseñados. Tan pronto como él pronunció las palabras Pakod Pakati, ellos aceptaron a Moshe, puesto que Serach, la hija de Asher, aún vivía, y afirmaba que estas palabras podían ser solamente pronunciadas por el verdadero Salvador, de acuerdo con la tradición que ella había recibido de la casa de Jacob. Luego Moshe, Aarón y los ancianos caminaron hacia el palacio del faraón. Tan pronto como llegaron al patio, una espantosa vista se presentó ante ellos. Pilas sobre pilas de cadáveres de los asesinados Yahudim. Algunos habían sido pisoteados sobre el cemento, otros tenían sus manos y pies amputados. El faraón había tratado sin piedad a sus infortunados hermanos. Los atemorizados ancianos declararon: nosotros preferiríamos continuar esclavizados antes que acompañaros a vosotros ante el faraón. Uno por uno, ellos se marcharon. Al igual que ellos rehusaron escoltar a Moshe ante el faraón, así Yahweh los dejó atrás en la entrega de la Torá. Cuando llegó a entregar la Torá, Yahweh le dijo: digan a los ancianos que se queden en la base del monte. No se les ocurra subir. Solo Josué pudo subir un poco, Yahushua, y esperarlo más arriba. Entonces, como ellos no quisieron entrar con Moshe a ver al faraón, ahora Yahweh no les permitió entrar a ver a Elohim. Porque ellos pudieron estar junto a Moshe cuando Elohim se presentó cara a cara con Moshe, el ángel, ¿verdad? Ellos pudieron haber sido partícipes de esa estima que manifestó ahí Yahweh. Pero es como por decir, si usted no quiere ser parte de los golpes, no puede ser parte de la recompensa que se recibe por esos golpes. ¿Me explico? Entonces, también muestra cómo el reino lo arrebatan los violentos. Moisés dijo: me la juego, voy para adelante. Ellos dijeron: hombres, prefiero seguir esclavo que ver la cara del faraón y que después tal vez me termine matando como esos. Entonces, solo Moshe fue autorizado a ascender al monte Sinai, mientras los ancianos tuvieron que permanecer en una porción inferior de la montaña. Moshe dijo a Aarón: ellos no han recibido una orden de Yahweh, mas nosotros sí. Debemos por lo tanto continuar aún, si el faraón nos mata. También, ¿verdad? Inteligente, obviamente. O sea, Moshe dice: a mí fue el que me mandaron, no a ellos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Existían 400 entradas diferentes al palacio del faraón. Imagínense el palacio, 400 entradas. Cada puerta estaba custodiada por leones, osos y otras bestias salvajes.
Cuando los guardias advirtieron a Moshe y a Aarón, dejaron sueltos a 2 jóvenes leones que corrieron deprisa hacia ellos. Moshe ondeó su bastón y ellos inmediatamente se serenaron y trotaron al lado de Moshe y Aarón, tan obedientes como corderos. Todas las otras bestias salvajes también se volvieron mansas y lamieron los pies de Moshe y Aarón. Los guardias se maravillaron ante la escena. ¿Se imaginan el poder? Vienen los leones, Aarón. Y los leones comportándose como corderitos, saltando a la par y lamiendo así los pies. Qué curioso, ¿verdad? Lamer los pies, como les he dicho. En el reino de Yahweh, cada persona, el lugar que se le dé, la persona va a estar 100% feliz con ese lugar. No va a haber queja en lo absoluto, por más bajo o elevado que sea, según la estima que se vaya a dar ahí. Todo el mundo va a estar feliz con su lugar, porque básicamente cada persona fue creada para ese lugar que va a tener. Como les he dicho, con los animales, por ejemplo, los perros, ellos fueron creados para servir al amo. Entonces un perro viene y le lame los pies y se pone a los pies para que uno le ponga encima los pies si quiere, como si fuera un estrado, y él está feliz de hacer eso, ¿verdad? Obviamente para un humano o para algún otro animal que no haya sido creado para eso, sería incómodo, o sería difícil, o nada que ver. Digo todo eso porque el punto de que le lamían los pies no es simplemente porque los animales anden lamiendo lo que sea. Es una muestra de honor que los animales también hacen. ¿Me explico? Y la estaban haciendo con ellos. También, yo no sé si ustedes sabían, pero la lengua de los leones tiene como picos. Y de puro lamer, un animal le pueden arrancar hasta carne, porque es como una lija. Dice: nunca en sus vidas habían visto hombres aún remotamente similares a estos 2 individuos barbados. Eran de los barbados. Ellos eran inspiradores de temor reverente, con ojos ardientes como el sol. Ojos ardientes como el sol. Recuerden que esa es una de las características que se habla del último, ¿verdad? Y rostros irradiando grandeza. ¿Cómo me gustaría verlos, verdad? Porque también esto puede ser parte de la tradición. Como han dicho, algo similar de Yahushua. Y la escritura dice que Yahushua no era bien parecido. Entonces dice: sus palabras eran vehementes y en sus manos sostenían la vara sobre la que el nombre celestial estaba grabado. Les parecieron a los guardias semejantes a ángeles más que a hombres. También esto interesante: ángeles como los 2 ángeles que entraron a Sodoma para salvar a Lot y representaban los 2 testigos. Respetuosamente les permitieron entrar e informaron al faraón de su arribo. El faraón castigó más tarde a los guardias del palacio por admitirlos sin permiso, e hizo ejecutar a algunos de ellos y expulsar a otros de sus funciones. Cuando el faraón escuchó del arribo de Moshe y Aarón, dijo: estos hombres deben ser delegados de algún país distante que han venido aquí para congratularme. Ocurrió que este era el día del cumpleaños del faraón. El padre que es perfecto, en el cumpleaños los manda. Delegados de numerosos países arribaban con regalos, coronas y rollos de pergamino conteniendo himnos que proclamaban su grandeza. ¿Quiénes sois vosotros? Faraón se dirigió a Moshe y Aarón. Ellos replicaron: nosotros somos mensajeros de Yahweh. Yahweh dice: deja ir a mi pueblo para que ellos puedan servirme en el desierto. ¿Quién es Yahweh? Yo no conozco a Yahweh. Él nunca me envió una carta, ni me honró con un presente. Contestó el faraón: él es el Elohim de los hebreos. Moshe y Aarón explicaron: ¿poseen ellos un Elohim? ¿Por qué entonces él no los salvó en todos estos años? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les hablaba de que nosotros no podemos entender lo que es la monarquía? Aunque haya uno que otro rey en el mundo hoy en día, eso no es nada verdaderamente lo que eran los reinos de antes.
menos podemos entender el ego que puede tener un rey. La soberbia. ¿Usted se imagina? Que le vengan a hablar de un Elohim y le está esperando regalos. Como si él fuera superior al Elohim. Él esperó hasta que llegara el tiempo de castigaros de una vez y por todos vuestros numerosos delitos. Qué rico responderle así. ¿Verdad? Él, arrogante, lo que responde es, dice, ustedes tienen un Elohim, ¿por qué no los ha salvado en tantos años? Y Moshe les dice, para que hubieran suficientes pecados para castigarlos a ustedes. Si él es un Elohim, como vosotros decís que él es, dejad que encuentre su nombre en mis registros. El faraón poseía enciclopedias que listaban las deidades de todas las naciones. Él buscó bajo los nombres de los dioses de Amón, Sidón, Moab y todas las otras naciones, mas no pudo encontrar mención del Todopoderoso. No existe tal Elohim, él declaró. Él no aparece en ninguno de mis libros. Por supuesto, el faraón había escuchado del Elohim de los hebreos y cómo él había asistido a Abraham, Isaac y Jacob. Hay un comentario, dice, cuando el faraón declaró que no conocía a Yahweh, habló con gran astucia y no pronunció una falsedad. Él implicó que aunque había escuchado acerca del Elohim de los ancestros, el nombre Yahweh era nuevo para él, ya que antes de Egipto, él no se había revelado a sí mismo por aquel nombre. Él negó con intención su existencia de tal modo que no tuviera que escuchar su mensaje. Por consiguiente, Moshe y Aarón contestaron abruptamente, tonto, vos lo buscáis en el lugar equivocado. Vuestros libros solo mencionan dioses sin vida. Vos no hallaréis al Todopoderoso allí. Nuestro Elohim es el Elohim viviente, el soberano del universo. Vean que esta es una de las razones por las que les digo que leemos el Midrash, porque confirma quién es Yahushua también. ¿Recuerdan cuando llegó Miriam a buscar a Yahushua al sepulcro y no estaba ahí? Y el Malach le dijo, ¿por qué buscas al vivo entre los muertos? ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Lo mismo que le están diciendo aquí, ¿por qué buscas a Yahweh, el que da la vida, en la lista de Elohim que en realidad son muerte? El mismo evento, uno con Yahweh, otro con Yahushua. Entonces, vuelvo y digo la respuesta. Vean qué interesante también, porque si uno le dice a una autoridad, a un líder tonto, lo tratarían a uno de lo peor. Pues lo mandan a matar de fijo, y la sociedad diría, pero ¿qué se cree este hombre? Qué irrespetuoso, qué... Si yo le dijera al Papa, ay, qué tonto. ¿Cómo me gustaría? Pero se imagina cómo me tratarían. O bueno, no tratarían si lo hicieran cualquiera. Pero lo vemos aquí, Moshe lo hizo. Eso no quiere decir. Eso quiere decir que no está mal. ¿Por qué? Porque es una verdad. O sea, la verdad nunca va a estar mal. Vos lo buscáis en el lugar equivocado. Vuestros libros solo mencionan Elohim sin vida. Por ende vos no hallaréis al Todopoderoso allí. Nuestro Elohim es el Elohim viviente, el soberano del universo. ¿A qué puede compararse la reacción del faraón? A la conducta del estúpido sirviente de un Cohen. El Cohen viajó al extranjero y su sirviente fue a buscarlo. El sirviente entró a un cementerio y comenzó a gritar, ¿alguien ha visto a mi amo? ¿No es vuestro amo un sacerdote?, le preguntaba. Sí, él lo es, fue la respuesta. Entonces, ¿por qué lo buscáis en el cementerio? La gente le preguntó riendo. ¿Verdad? Porque un sacerdote en un cementerio se volvería impuro. Entonces no podía entrar ahí. Entonces el siervo estaba buscándolo en uno de los únicos lugares donde no podía estar ahí nunca. Entonces igual, el faraón estaba buscando en un cementerio la vida. Completamente ilógico. Y el sumo sacerdote Yahushua, misma situación. Buscándolo en el sepulcro, él estando vivo. Confirmando a los judíos que Yahushua es el Mesías, por lo que está escrito. Dice,
Así Moshe y Aarón explicaron al faraón que era insensato buscar a Yahweh, el Elohim eterno vivo, el Elohim eternamente vivo, entre las listas de los ídolos sin vida. Faraón los interrogó: ¿vuestro Elohim es viejo o joven? O sea, vea, con solo eso se nota la falta de entendimiento del faraón. Porque si es el Elohim eterno, ¿cómo uno le va a poner tiempo? Al decir joven o viejo, está diciendo que está dentro del tiempo, por ende no es el eterno, por ende no es el verdadero, el que está en la mente del faraón. Ahora, está escrito que Yahweh es el anciano de días, ¿verdad? Pero eso es porque él ha estado en el trono durante toda la historia humana. Por ejemplo, Yahushua, que es la imagen del Padre, ya tiene 2000 y resto de años. Entonces, él es el hombre más viejo que existe. Porque el hombre más viejo que hubo en la tierra fue Matusalén, ¿verdad? 970 años. Yahushua ya tiene 2000 años. Entonces, Yahushua es la representación de ese anciano de días, en el sentido de que él sí estuvo en el tiempo, porque tuvo un cuerpo al venir al mundo. Dice: ¿vuestro Elohim es viejo o joven? ¿Cuántas ciudades ha conquistado él? ¿Cuán grande es su ejército? ¿Por cuántos años ha sido él un soberano? Yahweh existió antes que el mundo y vivirá por siempre. Él os creó y os dio vida. ¿Y cuáles son sus proezas?, preguntó el faraón. Él sostiene el cielo y la tierra. Vean qué poderes, son cosas que este hombre no se puede imaginar, puesto que lo está bajando a tal nivel que decía: ¿qué ha hecho? ¿Qué proezas? ¿Como cuáles guerras ha ganado? Él sostiene el cielo y la tierra. O sea, el cielo hay que sostenerlo, porque si es algo duro. Me explico, el firmamento. Él sostiene el cielo y la tierra. Su voz parte las ardientes llamas. Su arco es fuego. Vean esto. Su arco es fuego. Y se acuerdan, la segunda venida es el fuego consumidor. Por eso al jinete del caballo blanco se le da un arco, porque es el fuego. ¿Está claro? Su arco es fuego. Sus flechas llamas. Las nubes son su escudo. Las nubes son su escudo. La escritura dice que Mashiach viene con las nubes. ¿Se acuerdan que les he dicho que eso es una representación de que viene como ladrón en la noche, de que no se le puede ver, como cuando uno se pone un escudo y no se le puede ver? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es como decir que el Mashiach hubiese dicho que viene escudado con las nubes, viene con escudo. ¿Y cuál es el escudo? La fe. Y la fe está basada en el Hijo. Entonces no podía venir escudado hasta que hubiese venido el primero, Yahushua, a dejar esa fe para nosotros tener un escudo. Entonces venir con las nubes es como diciendo que viene creyendo en su primer venida para tener un escudo. ¿Sí está claro? Entonces las nubes son su escudo y el trueno su espada. ¿Recuerdan cuando sonaba un trueno? Era un mensaje del Padre. Y la palabra de Yahweh es la espada del Espíritu. Dice: Él forma colinas y montañas, cubre las montañas con hierba, trae lluvia y rocío, y hace que la hierba crezca. Él contesta los gritos de la mujer en parto, forma el embrión en el útero de la madre, y trae al niño al mundo. ¿Qué más proezas quiere? Vos mentís, dice el faraón. Yo soy el amo del mundo. Con la vara. Yo soy el amo del mundo. Yo creé tanto al Nilo como a mí mismo, proclamó el faraón. Bueno, un hombre que diga: yo me creé a mí mismo. Qué cuento. Dice: Yahweh respondió: malvado, vos sufriréis por medio de este mismo río, cuyas aguas se volverán sangre.
Idos ya, el faraón les ordenó. Él llamó a su consejero Bilam junto con sus hijos para relatarles la conversación. ¿Qué os importan ellos?, se mofó Bilam. Son magos corrientes, al igual que lo somos nosotros. Cuando vengan aquí la próxima vez, nosotros los probaremos. El faraón intensifica la labor de los esclavos. Ah, ok, de hecho, esto ya lo vimos. Sí. Fue de público conocimiento que 2 líderes de Yahudim habían acudido al faraón y demandado que él liberara a los Yahudim. Los hijos de Israel se relajaron algo y se dedicaron a su trabajo de una manera más lenta. O sea, al final sí se terminaron relajando un poco. Y lo que les decía, ellos dijeron, ya vino faraón, ya vino Moshe a hablar con el faraón, vamos para afuera, llevémosla suave. Y por eso se empeoró la situación. El faraón estaba furioso. ¿Por qué vosotros disturbasteis al pueblo de su trabajo, Moshe y Aarón? Él gritó, vosotros debéis haber ideado otros planes, porque sois miembros de la tribu de Leví y por lo tanto libres vosotros mismos del trabajo. Yo corregiré la ley. De hoy en más, la tribu de Leví debe también realizar labores. Dice por acá entonces, ¿qué pedís de mí? ¿Que yo despida 600,000 esclavos? Si hubiera solicitado que 1,000 o 2,000 personas fueran puestas en libertad, hubiera podido considerarlo. Mas vosotros esperáis de mí que renuncie a 600,000 trabajadores. El faraón citó a los supervisores egipcios y les comandó, dejad de dar paja a los Yahudim para fabricar los ladrillos. De hoy en más cada persona debe juntar su propia paja para realizar faenas. No obstante, no permitáis a ninguno producir menos que su cuota diaria de ladrillos. Estos Yahudim son perezosos y es por eso que dicen, dejadnos ir para hacer sacrificios para nuestro Elohim. Que su labor por lo tanto sea intensificada. Ya no se les permitirá a ellos descansar de su trabajo en el 7º día y leer libros como solían hacer. Hasta el Shabbat les quitaron. En aquel tiempo Moshe, ante el mandato de Yahweh, viajó de regreso a Midian, devolvió a su esposa e hijos a su suegro y permaneció en Midian por los próximos 6 meses. ¿Por qué hizo Yahweh que la esclavitud fuera intensificada durante los 6 últimos meses de exilio mientras Moshe estaba ausente de los hijos de Israel? La respuesta es que durante la etapa preparatoria final de la redención, Yahweh probó a los hijos de Israel. Él quería determinar quiénes eran los justos de entre aquellos que merecían ser redimidos y quiénes eran los malvados que perecerían durante los 3 días de oscuridad. Recuerdan que los malvados de los israelitas, Yahweh les quitó la vida durante los 3 días de oscuridad, de la plaga de oscuridad, para que los egipcios no vieran a los israelitas morir. Entonces que no se pudieran alegrar del mal de los israelitas. Entonces Yahweh les quitó la vida cuando nadie estaba viendo. Dice, él quería, ya lo dije, el sufrimiento saca, oigan, el sufrimiento saca la verdadera naturaleza del hombre. Ya que bien que lo pone. Por eso es que Yahweh permite que suframos. Por eso existe el sufrimiento. Para ver quiénes son y quiénes no. Para ver quiénes verdaderamente quieren seguir al Padre, a pesar de. El sufrimiento saca la verdadera naturaleza del hombre. Los hijos de Israel fueron sometidos a la prueba de crecientes opresiones para ver si ellos se mantendrían firmes en su emuná en Yahweh, en su fe en Yahweh. Los justos permanecieron leales a Yahweh, mientras los malvados negaron. Perdón, es que como viene mayúscula después, entonces pienso que hay un punto de aparte. Los justos permanecieron leales a Yahweh, mientras los malvados negaron su providencia. La desaparición de Moshe era una parte integral de la prueba. Ellos estaban sin un líder ante quien volverse y en consecuencia debían sentirse enteramente dependientes de Yahweh. Los superintendentes egipcios advirtieron a los supervisores Yahudim pulsar a los Yahudim para trabajar más duro si notaban a alguien que no estaba produciendo el mismo número de ladrillos como anteriormente cuando la paja les era suministrada. Pero los supervisores Yahudim tuvieron pena de sus opresos hermanos. Ellos se rehusaron a forzarlos a realizar más arduas labores.
por dejar de obedecer, fueron golpeados por sus supervisores egipcios. Y Yahweh recompensó grandemente a los supervisores por su autosacrificio en pro de los hijos de Israel. Él prometió: estos hombres se convertirán en el futuro en los ancianos del pueblo Yahudí, puesto que ellos estaban dispuestos a ser golpeados por consideración a sus semejantes Yahudim. Merecen que el Ruach HaKodesh descanse sobre ellos y deberán liderar al pueblo Yahudí. Lo que les decía ahora, como estuvieron dispuestos a ser golpeados, Yahweh los elevó. Nosotros debemos estar dispuestos a llevar carga. Yahushua por eso dijo: tomad el madero y seguidle. Los hijos de Israel tuvieron que dispersarse por todo Egipto para encontrar paja para su trabajo. Cada vez que un egipcio advertía a un yahudí en su campo, aprovechaba la oportunidad para maltratarlo. Yahweh había causado que el faraón emitiera el decreto sobre retirar la paja de los yahudim a fin de poner de manifiesto la perversidad de cada individuo egipcio. Entonces esto es algo que ellos hubieran hecho antes, solo que Yahweh no se los permitía. Yahweh permitió que lo hicieran para que se manifestara su maldad. Y como les digo, si un hombre no mata a otro, o sea, si un hombre es un asesino de corazón, pero nunca se le da la oportunidad de matar a alguien, bueno, también se puede malinterpretar. Como sabemos, Yahushua dijo: con solo odiar al hermano ya es uno culpable de asesinato. Con solo codiciar a la mujer del prójimo ya es culpable de adulterio. Pero si no, por ejemplo, si la mujer no le pasara al frente para que él la codicie, entonces él no podría ser culpable de lo que ya está en su corazón. ¿Me explico? Si él no, como les digo, si tiene la oportunidad de matar a alguien, ese es el momento donde nos damos cuenta si es justo o no. Si él detiene su mano a pesar de tener las ganas de hacerlo o de haber pensado en hacerlo, es porque es justo. Si lo termina haciendo, ya va a haber algo para reclamarle en el juicio final. Entonces, alguien no puede ser culpable, mi punto es, nadie puede ser culpado de algo si no ha llegado a cometer ese pecado. Entonces, Yahweh permitía a los egipcios pecar en contra de los israelitas para después poder culparlos. Yahweh había causado que el faraón emitiera el decreto sobre retirar la paja de los yahudim a fin de poner de manifiesto la perversidad de cada individuo egipcio. Así ellos no podrían luego quejarse: ¿por qué nos sobrevienen las plagas? Solo el faraón es culpable, en tanto que nosotros somos inocentes. ¿Verdad? Eso iba a decir la gente si Yahweh no permitía que les hiciesen eso. La gente iba a decir después: pero por el faraón estamos sufriendo nosotros. Entonces ellos tenían que estar de acuerdo y llevarlo a cabo. Después de 6 meses, Yahweh se le presentó a Moshe en Midian y le ordenó retornar a Egipto. Después de 6 meses, como el tiempo que hemos estado esperando desde que empezó el año hasta Pesaj. Moshe y Aarón se encontraron, Moshe viniendo de Midian y Aarón de Egipto. Juntos se presentaron ante el faraón para transmitir el mensaje de Yahweh. Mientras abandonaban el palacio, los supervisores de Yahudim llegaron para encontrarlos. Ellos se quejaron amargamente acerca del decreto adicional de no recibir paja para hacer ladrillos. 2 de los supervisores, Datán y Abiram, estos dos, los mismos viles personajes con quienes nosotros ya nos topamos, comenzaron a blasfemar a Moshe y a Aarón. Nosotros no sabemos si vosotros sois verdaderamente mensajeros de Yahweh, declararon. Yahweh solamente sabe, solo Yahweh sabe. Si la verdad es que Él los envió, sea su voluntad castigar al faraón. Si vosotros mentís, sea su voluntad castigaros. ¿Qué les importa a Abiram y Datán? Por vuestra causa hemos sido golpeados por tantos golpes que un olor feo emana de nuestras bocas. Por vuestra causa hemos sido golpeados por tantos golpes que un olor feo emana de nuestras bocas. Sí, Aarón. Qué curioso cómo el dolor, los golpes, el sufrimiento puede llevar a eso. O sea, tiene que haber una conexión como para que ellos dijeran eso. Desde que vinisteis, los egipcios han comenzado a rellenar las partes incompletas de los muros con bebés de Yahudim, y el hedor de sus cadáveres contamina la ciudad. Vuestra presencia ha hecho a los egipcios conscientes del hecho que nosotros estamos a punto de ser redimidos, y ellos quieren impedir nuestra partida.
Vosotros habéis puesto así una espada en las manos de los egipcios con la que nos puedan matar. Ya casi. Los hijos de Israel también se quejaron a Moshe. Nosotros somos como un cordero que fue robado por el lobo. Cuando el pastor advirtió que el cordero faltaba, corrió tras el lobo para recuperarlo. Esto solo hizo empeorar las cosas. El lobo se volvió tan furioso de ser perseguido que mató al cordero. Así, entre el faraón y vosotros, nuestra suerte fue sellada y ciertamente moriremos. Moshe se volvió a Yahweh y oró: Yahweh, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? En el libro del Génesis, un poco ilógico, puesto que todavía no lo había escrito, ¿verdad? Ok, en este caso estaría hablando de un libro que tenían antes, puesto que estaba lo del diluvio. Dice: en el libro del principio encontré que la generación del diluvio fue castigada y que la generación de la dispersión y los sodomitas fueron destruidos. Todo porque ellos eran malvados. Pero, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho este pueblo para que merezca ser esclavizado? Y si tú respondes que está más allá de mis facultades de comprensión penetrar en el secreto de tus caminos, ¿por qué debí ser yo el mensajero que trajo creciente sufrimiento sobre los Yahudim? ¿Qué les contestaré a aquellos que me acusan y dicen que le he dado al faraón una espada con la que los mate? Es cierto que ellos serán redimidos en el futuro, pero ¿qué hay acerca de todos aquellos niños que están ahora cementados en los muros? Vean qué buena pregunta, como lo que hablábamos, lo que les he dicho en otras ocasiones, la gente los cristianos que dicen que en el rapto todos los niños se van a ir. Eso no lo dice la escritura. Entonces uno podría preguntar: ¿y qué va a pasar con todos los niños que van a morir? El atributo de justicia debió haber causado que Moshe fuera muerto por pronunciar su queja contra Yahweh. O sea, si Yahweh solo fuera justo, ahí Moshe hubiera muerto por cuestionar al Padre. Por eso debemos tener mucho cuidado en cómo lo hacemos. O sea, si queremos saber algo, saber pedirlo. O sea, saber cuáles son los motivos de que queramos saber algo, no simplemente un reclamo, una queja. Ahora, obviamente, Yahweh es misericordioso, bendito sea el Padre, y es Padre, más que amo, soberano. Entonces, por eso fue que Moshe no murió ahí. El atributo de justicia debió haber hecho que Moshe fuera muerto por pronunciar su queja contra Yahweh. Él fue perdonado, sin embargo, porque Yahweh vio que su grito desesperado fue motivado por la profunda compasión que sentía por sus hermanos. Yahweh replicó: si tú estás preocupado acerca de los bebés que mueren en los muros, puedes rescatar a uno de ellos. Vean esto es súper poderoso. Oigan esto, vea Yahweh, está diciendo: usted está preocupado por el montón de niños que están muriendo en los muros. Le voy a permitir que salve uno, para que entienda por qué estoy permitiendo que mueran esos niños en los muros. Ese niño que Yahweh permitió que salvara se convirtió en un impío gigante. Entonces ahí Moshe entendió por qué los niños estaban muriendo en los muros. O sea, para que no llegaran a convertirse en los peores impíos del mundo. Como les decía, si mueren de niños, por lo menos no van a cometer el montón de pecados que hubiesen cometido si hubiesen llegado grandes. Dice: si tú estás preocupado acerca de los bebés que mueren en los muros, puedes rescatar a uno de ellos. Entonces entenderás que estos niños, si vivieran, se volverían completamente malvados. Debemos entender que este es el caso en la mayoría, por no decir todos. ¿Verdad? Bueno, como les he dicho, uno que es egoísta porque la persona que se muere, sea quien sea, uno le gustaría que se quede aquí. Pero en realidad al morir, si va a entrar al Padre, es mucho mejor. Entonces más bien debería uno alegrarse. Y más todavía si Yahweh los está salvando de irse al infierno por haber crecido y pecado. Entonces, el punto es que hay que entender, sea lo que sea que pase en la vida, sucede porque es la voluntad del Padre y es perfecto.
Si muere un niño, no hay que pensar, uy, qué malo Yahweh que anda matando niños. No. Hay que entender que esos niños están mejor y que si se hubieran quedado, se hubieran ido para el infierno de fijo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que entren niños al reino o que entren viejos al infierno? Por favor. Entonces, dice, entenderías que estos niños, si vivieran, se volverían completamente malvados. Yo solamente estoy arrancando las espinas de entre los hijos de Israel. Entonces, vean, al mismo tiempo, digamos, Yahweh dice, estos egipcios quieren matar a los niños de los hebreos. Se los voy a permitir, pero solo van a poder matar a los niños impíos. A los niños que se van a volver malvados. Entonces, al final, tiene algo para acusar y mandar las plagas en contra de los egipcios. Pero al mismo tiempo, ese algo es para limpiar a Israel de la impiedad, de la iniquidad. Dice, Moshe salvó a uno de los niños, un niño de nombre Mijá. Él fue el mismo Mijá que posteriormente asistió a los de las naciones mixtas para formar el becerro de oro. Entonces él fue uno de los principales en haber construido el becerro de oro, en haber hecho que todo el pueblo se desviara y por ese pecado les fuera espantoso, ¿verdad? Les sucediera todo lo que sucedió después, que eso eventualmente también los llevó a los 40 años en el desierto. Entonces imagínense, quizá si ese niño se hubiese mantenido como un ladrillo, no hubiese pasado el becerro de oro. Y ese quizá lo digo como algo imposible en el sentido de que si pasó fue porque tenía que pasar. Así tenía que ser. Teníamos que entender por los 2000 años que hemos pasado la iglesia en la apostasía, representaba los 40 años, porque 40 años con los 40 jubileos, 2000 años. Entonces, así como ellos adoraron al becerro de oro, la iglesia ha estado adorando al Señor, a Baal, en vez de adorar a Yahweh. Entonces era necesario que sucediera. Pero es interesante pensar que el niño no era el plan que estuviese ahí presente. Y tal vez si él no hubiese influenciado tanto, siendo él mismo hebreo, tal vez no se hubiese dado lo del becerro. Entonces por eso el cuidado que hay que tener y entender, el cuidado que hay que tener en el sentido de no reclamarle a Yahweh por algo que uno no entienda. Es decir, si no entiendo esto, si me está haciendo sufrir, etcétera, tengo que entender que es para mi bien, no debería sufrir. No es lógico que uno sufra si es algo bueno. Y si todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh, entonces ¿por qué sufrimos? Y lo digo como un espejo, porque ¿por qué sufro? Pare de sufrir, dijeron aquí. Él fue el mismo Mijá que posteriormente asistió a las razas mixtas para formar el becerro de oro, y quien en el tiempo de los jueces erigió un ídolo en la tierra de Israel. Yahweh garantizó a Moshe: tú verás aún los castigos milagrosos que infligiré sobre el faraón. Él tendrá tal prisa de conducir a los hijos de Israel fuera de su tierra que no les dará siquiera tiempo a ellos para preparar provisiones para el camino. Pero puesto que tú te quejaste en contra mía, y uno, cuando empieza así, pero puesto que tú te quejaste en contra mía, no verás nunca lo que yo haré a los 31 reyes de la tierra de Canaán. O sea, no verás la conquista de la tierra. No tú, sino tu discípulo, Yahushua, los llevará a la tierra, conocido como Josué. Aquí lo escriben Yehoshua. No tú, sino tu discípulo, Yahushua, los llevará a la tierra. Yahweh continuó censurando a Moshe. Vean cómo ahí Yahweh ya le estaba diciendo a Moshe que el Mesías se llamaría Yahushua, porque sería él el que cumpliría la promesa que Moshe no podría cumplir porque en él había pecado. Yahweh continuó censurando a Moshe por haber encontrado falla en sus modos, ¿verdad? En el modo de trabajar del Padre. Yahweh continuó censurando a Moshe por haber encontrado falla en sus modos, como es relatado al comienzo de la próxima enseñanza. Empiezo con la otra. Seguimos con ese después.